Eliezer Tuesta Silva, tiene la palabra. Buenos días. ¿Se escucha? Buenos días. Un saludo, señor presidente, señores integrantes de la sala, doctores, a los distinguidos maestros, amigos de Curia y a todos los presentes. El caso que motiva esta audiencia tiene bastante de dramático en cuanto a los hechos que parecieran ser parte de una trama, de una película de terror. Eso en cuanto al caso mismo, ¿no? Pero también hay otro aspecto en este caso que debe llamar nuestra atención. Duró un promedio de 10 años el litigio. Hubo 4 sentencias civiles, una sentencia penal, infracción penal de menores. La primera sentencia civil que declaró fundada la demanda fue declarada nula por problemas de motivación. La segunda sentencia de primera instancia, luego de la nulidad efectuada a la primera, también fue declarada nula por absoluta ausencia de motivación. Y hay un voto en discordia que considera que debe declararse improcedente la demanda porque se pretende un doble pago indemnizatorio. La tercera sentencia, luego de la nulidad de la anterior, declara improcedente la demanda. O sea, fundada en la primera sentencia, fundada la demanda en la segunda sentencia, luego ese mismo juzgado en la tercera oportunidad declara improcedente la demanda, acogiendo el argumento del voto en discordia de la sala porque se pretende cobrar un doble pago de indemnización, dice, ¿no? Esta tercera sentencia también es declarada nula porque existiendo, dice, la sentencia penal, es obvio considerar que los demandantes están habilitados para pretender un pago de una reparación civil. Finalmente, la cuarta sentencia, emitida en octubre del 2022, declara fundada la demanda y ordenó el pago de los montos que ya conocemos y hemos escuchado. Esto plantea, me parece, un primer problema. Tal nivel de variación de las decisiones debería merecer nuestra atención. ¿Cómo es posible declarar fundada, luego declarar improcedente? Esa variación de extremo a extremo de las decisiones creo que son síntomas de que algo hay detrás. Algo está pasando en la forma en que se analiza un caso y en la forma en la que se argumenta un caso. Eso motivó, de mi parte, que mi exposición se divide en 2 partes. La primera, ¿qué es este tema de la motivación de las sentencias? Y lo voy a tratar de desarrollar vinculándolo con los fines de la casación, porque creo que allí encuentra más sentido la perspectiva de lo que me parece que debe entenderse por motivación debida o motivación adecuada. Y la otra parte, trataré de hacer un enfoque sobre los temas ya de responsabilidad civil, tratando de, al final, sugerir, con mucho atrevimiento, por cierto, dada la enorme experiencia que ustedes tienen, sugerir algunos lineamientos que creo que podríamos
trabajar a nivel de la sala. Empiezo con la primera parte, que está vinculada con una de las causales de casación: afectación al debido proceso, la tutela judicial efectiva, así como a la obligación de motivación de las resoluciones judiciales. Es frecuente invocar ese tipo de causales, ¿no? Se afectaba el debido proceso, la tutela judicial efectiva, pero todos sabemos que ambos conceptos, ambos derechos, son muchas cosas, se dice, conceptos o derechos continentes, que dichos solamente así como debido proceso y tutela judicial efectiva, no sirven para justificar un cuestionamiento a una decisión. Es necesario, creo, establecer que se debe bajar a identificar cuál es el contenido específico de estos derechos. En este caso, cuando se invoca afectación al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, en realidad lo que se está diciendo es: acá hay un problema de motivación. Se ha infringido el artículo 139, inciso 5 de la Constitución. En esencia es eso, aunque también se invoca el inciso 3, pero en esencia es el 139, inciso 5. Y allí encontramos un tema. Las disposiciones legales que establecen la obligación de la motivación de las resoluciones judiciales a nivel del derecho positivo, Constitución, ley orgánica, legislación procesal, no establecen una pauta para llegar a identificar cuál es el contenido constitucionalmente protegido de la debida motivación. Por el contrario, me parece que desorienta. Y esto se refleja en la práctica de nosotros los abogados cuando sustentamos este tipo de causales de casación, tan genéricas, tan indeterminadas. ¿Por qué digo esto? Porque la Constitución, por ejemplo, al establecer la obligación de la debida motivación, habla de que es una garantía de un principio de la función jurisdiccional la obligación de la motivación escrita, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho. O sea, si yo cito la ley aplicable y transcribo una serie de datos, de hechos, informes, fotos, videos, ya estoy motivando. Eso es lo que ha hecho la primera instancia, y que en las sentencias iniciales, y que la sala de segunda instancia consideró que hay absoluta ausencia de motivación, defecto de motivación. Es decir, sí se citó disposiciones legales, sí se citaron datos, hechos, fotos, videos, pero no estaba bien motivada. Podría decirse que la Constitución, dado su carácter genérico, no se le puede exigir demasiado detalle, pero entonces, ¿dónde encontramos una pauta jurídica, legal, de lo que debemos entender por el contenido de la debida motivación? La ley orgánica del Poder Judicial incurre casi en lo mismo. Dice: debe expresarse los fundamentos en que se sustenta la decisión, fundamentar en la ley aplicable, expresar fundamentos, motivos suficientes. Tampoco nos está guiando. El Código Procesal Civil incurre en lo mismo, cuando dice que las sentencias deben hacerse con los fundamentos de hecho y los respectivos de derecho, con la cita de la norma aplicable. Eso existió en las sentencias que fueron declaradas nulas por problemas de motivación, con lo cual no es eso la motivación. Igual sucede con el Código Procesal Penal, igual sucede con el Código Procesal Constitucional, que es el marco que regula los procesos judiciales, donde se cuestiona justamente una sentencia porque se considera que se ha afectado la debida motivación. Para el Código Procesal Constitucional, la sentencia debe contener la fundamentación que conduce a la decisión adoptada. No nos guía. Nuevamente, abstracción, ¿no? Y esto pasa también en la jurisprudencia constitucional, por ejemplo. El famoso caso Llamoja incurre en el mismo defecto: una selección de 6 o 8 categorías
conceptuales abstractas, pero que no sirven para guiar la decisión adecuada. No voy a repetir ello, lo tengo redactado. Quizás ahí esté la explicación de por qué las sentencias que contienen la cita expresa de la disposición legal aplicable y los hechos en que se funda se declaran nulas por problemas de motivación, porque no es eso motivar. ¿Y por qué no es eso motivar? Porque el enunciado normativo es un enunciado abstracto, genérico, no está listo para aplicarse a un caso. Es un enunciado que requiere justamente del aplicador, del juez, para que lo particularice lo genérico y concretice lo abstracto, considerando las circunstancias del caso concreto. Eso es el trabajo de motivar. ¿Y cómo esto se relaciona con el tema de la casación y este caso? El Código Procesal Civil, en su texto original, establecía que uno de los fines esenciales de la casación es la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo. Correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo. Bien complicado establecer de manera genérica cuál es la correcta interpretación del derecho objetivo si no lo vinculamos a un caso, porque caemos en interpretar ese enunciado abstracto y genérico solamente, ¿no? Desde mayo del 2009 ese artículo se ha modificado y ahora dice que ese fin esencial de la casación, juntos con la uniformidad de la jurisprudencia, es la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto. Si vinculamos este nuevo tratamiento del fin de la casación con lo que acabo de decir sobre qué entender por la motivación debida, entonces la sentencia casatoria, primero, el recurso de casación debería dar cuenta de eso. ¿Por qué la interpretación de determinado artículo y su aplicación en este caso resulta adecuada? Y no buscar un concepto abstracto, teórico, para tratar de, disculpen el término, encajar a la fuerza al enunciado normativo. Si eso es una exigencia, creo, para el recurso de casación, también debe ser una exigencia para la sentencia que resuelve un recurso de casación. Debería determinar, considerando las circunstancias del caso concreto, cuál es la adecuada aplicación e interpretación. Eso implica quizás un cambio tanto en la estructura y en el contenido de la sentencia casatoria. ¿Dónde encontramos unos lineamientos que concuerdan con esta idea? En la ley de la carrera judicial y en la ley de la carrera fiscal. Hay allí un enunciado, extraña por su ubicación, porque es un enunciado que tiene que ver con cómo califica la Junta Nacional de Justicia las decisiones que emite un magistrado para efecto de los procesos de ratificación y ascenso. Es decir, va a revisar el producto de todo el proceso con pautas que no están en el proceso, que no están en la legislación procesal. ¿Cuáles son esas pautas? Primero, comprensión del problema jurídico. Esto concuerda perfectamente con el fin de la casación. Aplicación adecuada del derecho material al caso concreto. Solo comprendiendo el problema jurídico puedo empezar a trabajar lo que es la aplicación adecuada del derecho material al caso jurídico. Segundo, coherencia lógica. ¿No? Coherencia lógica, que las decisiones respondan a una coherencia no solo narrativa, sino que esté vinculado con el problema particular que presenta el caso. Luego, solidez de la argumentación, que tiene que ver con la validación de los contenidos de las premisas que se utiliza para sustentar una opinión. ¿Cuáles son? La disposición legal y los hechos. Solidez implica justificar la elección del marco normativo.
hay que justificar la elección del marco normativo. ¿Y eso cómo se sintoniza? ¿Cómo sintoniza con la casación? Una de las causales es la indebida aplicación de una disposición legal o la inaplicación de la disposición legal que debieron aplicar. ¿Por qué? Porque no se ha trabajado el tema de la justificación de la elección del marco normativo. El otro extremo es el tema de la interpretación. Interpretación errónea es una causal en el recurso de casación. Y los temas de prueba y de calificación jurídica de los hechos que tienen que ver con la premisa fáctica. Hemos visto en estos antecedentes que ustedes han tenido a bien darnos cómo se descarta pruebas porque se considera impertinentes, no conducentes, pero no se dice nada. ¿Qué contenido tenía el video? ¿Qué contenido tenía la foto? ¿Por qué eso no es pertinente? ¿Por qué la publicación en un periódico, un reportaje, no es pertinente, no es suficiente? ¿Por qué? Simplemente hay la calificación, ¿no? Creo que una mirada desde esta perspectiva va a permitir un nuevo enfoque, no solamente procesal, sino sustantivo, de los casos en general y de este en particular. Dicho esto, paso a la segunda parte y lo trataré de hacer lo más breve posible. Interpretación errónea del artículo 106 del Código Procesal Penal. No se puede, pues, interpretar un enunciado normativo de manera aislada. Desde el texto, iniciar en el texto y quedarse en el texto. Hay que vincular el texto con el caso concreto y luego volver al texto en esa mirada a la mirada de Jano, ir y venir del caso a la norma para encontrar ¿qué cosa? Lo que dice el artículo 384 del Código Procesal Civil respecto a los fines de la casación, la adecuada aplicación del derecho material al caso concreto. No es en abstracto, sino en función del caso. Entonces, los supuestos de las causales sobre errónea interpretación deberían analizarse, me parece, siguiendo tres pasos. Primer paso, identificar la disposición legal. El objeto de la interpretación es la disposición legal. Sobre ella las partes o la controversia interpretativa recae. Uno encuentra que el artículo 106 del Código Procesal Constitucional sobre la constitución del actor civil justifica que no se considere los 60.000 soles de reparación civil que se establecieron en la instancia penal. La sentencia de vista considera que ese artículo habilita al sujeto activo de la relación jurídica procesal a pretender la indemnización en la vía civil. El mismo texto, dos sentidos interpretativos distintos. Entonces, primero hay que identificar el texto, luego identificar los sentidos interpretativos, ver cuáles son los argumentos que sustentan estos y después evaluar la consistencia de estos argumentos. Si revisamos los argumentos que sustentan la interpretación de este artículo 106 del Código Procesal Penal, en realidad no hay una interpretación contradictoria. Aun cuando la parte recurrente lo plantea así, no hay tal interpretación contradictoria. Lo que pasa es que para la parte recurrente no se debe considerar los 60.000 soles de la reparación civil en la instancia penal, porque se va a ver el tema en sede civil. ¿Por qué? Porque el monto otorgado en la vía penal es ínfimo. Es eso lo que le lleva a afirmar que no se debe considerar en los 100.000 soles que finalmente establece la sentencia civil los 60 de la sentencia penal. Esto quiere decir que si el monto indemnizatorio en el proceso de indemnización en sede civil sería mucho mayor, el recurrente estaría satisfecho con esa interpretación. No es un problema de interpretación sobre el sentido de la disposición legal del 109 del Código Procesal Civil, sino sobre las implicancias que para la parte significa esto. Entonces, no hay tal problema interpretativo real.
Por el contrario, el artículo 109 sobre la reparación civil habla de que la reparación civil tiene una función reparadora, igual que lo que dice el tema de la indemnización por el daño moral. Entonces, siendo que comparten la misma naturaleza, la misma función, no hay un problema interpretativo allí. Sobre la procedencia excepcional del recurso de casación, sobre los alcances del artículo 1985, identificación del daño indemnizable al caso concreto. Creo que acá es importante precisar que lo que se va a indemnizar no pasa por valorar la vida del que falleció. No es la vida lo que cuenta, sino, como bien decía el doctor Juan Espinosa, mi profesor, mi maestro, es el efecto reflejo, lo que eso genera en sus padres. Por lo tanto, todo argumento de decir está mal esto porque no se valora la vida, que es un valor fundamental, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Lo que se debe analizar es el efecto reflejo del fallecimiento de un hijo en los padres, ¿no? El nexo de causalidad y la determinación del alcance subjetivo y objetivo de la obligación de indemnización. El nexo de causalidad permite vincular la conducta con la ocurrencia del daño, una relación a grosso modo de causa a efecto, ¿no? En nuestro sistema, para este tipo de supuestos, lo que se ha optado es por el sistema de la causalidad adecuada, ¿no? Que es, en síntesis, en términos normales, en lo que ocurre normalmente, el hecho X puede generar la consecuencia Y, ¿no? Desde este punto de vista, se entiende por qué el colegio no es responsable. Aun cuando es cierto también lo que decía el profesor Espinosa, que hay bastante información que no ha sido valorada respecto a la conducta del colegio, ¿no? Porque el hecho de que no haya sido diligente, no haya identificado los riesgos o haya establecido que se hagan trabajos fuera del colegio, en reunión de grupos, propició el incidente fatal. Si no hubiera sido eso, quizás ese día no hubiera sucedido. Pero si hubieran ido a hacer el trabajo grupal y hubiera existido una persona mayor ahí en la casa, quizás no hubiera sucedido. Hay varios supuestos. De lo contrario, si no tratamos de delimitar cuál de todos estos hechos vamos a considerar la causa, podemos terminar implicando a todos, ¿no? Lo cual no es la razón. En el fondo, estimados doctores, doctoras, en el tema de daños, también tiene que ver con cuál es la concepción filosófica que tenemos, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, se presentó todo un debate sobre si el reconocimiento que consiste en el corazón púrpura que se da a los soldados que salen con heridas físicas luego de las guerras, de los combates, debe reconocerse también no a los que padecen heridas físicas, sino a los que tienen problemas psicológicos derivados de las acciones de guerra. Se generó todo un debate. Finalmente, consideraron que no, que el corazón púrpura debe otorgarse solamente a los que sufren daños físicos, aún considerando que el daño psicológico podría ser en ciertos casos mucho más grave. Pero ¿por qué no se incluyó el daño psicológico? Porque detrás de eso hay la idea de que el soldado norteamericano no puede sufrir un daño psicológico, porque no es débil, tiene que ser un Rambo. Y por eso se mantuvo excluido de la posibilidad del reconocimiento con el corazón púrpura a los daños psicológicos de los soldados. Ese es el fondo. Ese tipo de consideraciones
hay detrás de reconocer o limitar el daño moral o la reparación en cualquier situación. Un caso que, con esto termino, un caso que merece interés especial para este caso es el caso de Rocío Cule. Rocío Cule era una estudiante de medicina. Luego de recibir la vacuna con la fiebre amarilla, después del movimiento sísmico de 2007, me parece, se inició una campaña de salud pública porque en la zona de Ica se generó una ola de problemas de fiebre amarilla. Rocío Cule recibió la vacuna, estudiante de medicina, estudió la vacuna, desarrolló síntomas adversos y murió. Cuando le hicieron la necropsia, encontraron que Rocío Cule padecía de un tipo especial de cáncer a la tiroides. En un estado muy incipiente, que no desarrollaba todavía ningún síntoma y que era imposible detectarlo. No solo porque hacer eso a todo aquel que reciba la vacuna amarilla, la vacuna por fiebre amarilla, se haría inviable el proceso de vacunación, sino porque el protocolo para la aplicación de la vacuna no contenía ese presupuesto, el testeo de ese tipo de cáncer. Resultado, falleció Rocío Cule. Su papá demanda la indemnización, dice, en calidad de heredero y a título propio, ¿no? Por el daño que le significó el fallecimiento de su hija. Primer punto que hay que observar ahí, como ya lo dijimos, salvo el caso de la tortura que hizo mención el doctor Espinosa, donde podríamos decir que el hecho de haber sufrido daños derivados de la tortura incorpora, porque al momento de que ocurre el daño se genera la relación jurídica de titular del derecho a ser indemnizado y del obligado a indemnizar, salvo en ese caso que pasaría a un tema de sucesiones, porque los bienes, derechos y obligaciones del causante se trasladan a sus herederos luego de fallecido, salvo en ese caso, pero el caso del daño que significa al padre el fallecimiento de su hija no es un tema de sucesiones, es un tema de derecho de daños, ¿no? Bueno, en primera instancia se estableció fundada la demanda y se dispuso pagar 500.000 soles como indemnización. 500.000 soles. En segunda instancia se declara infundada la demanda porque dice que eso ha sido un caso fortuito, fuerza mayor, era imprevisible, inevitable, no se pudo controlar. Supuestos de fractura del nexo causal, ¿no? La Suprema considera que no, que había información relevante en ese caso que lo podía haber hecho previsible, y considera que sí hay el daño, sí debe ser indemnizado, pero reduce la indemnización de 500 a 300.000 soles. ¿No? Estimado doctor Hugo Silva, por favor, sí, le pedimos que concluya. Disculpe. Es pertinente establecer un listado a título de precedente de manera tan taxativa como de normas jurídicas se trataría. Creo que es muy complicado por la diversidad de casos judiciales, ¿no? Entonces, yo me atrevería a sugerir algunos lineamientos, ¿no? La proyección personal, artística o profesional de la víctima del delito o la capacidad económica del obligado no debe considerarse al momento de determinar el monto de la indemnización, porque son ajenos al supuesto del daño moral. Un aspecto importante es cómo debe organizarse el proceso judicial para estos casos, porque lo que interesa es que tengamos información al momento de sentenciar cuál ha sido la relación de apego con el familiar fallecido. Porque no es un tema de parentesco solamente, no es un tema de sucesiones. ¿Qué pasa si los padres no han tenido ese vínculo y que aparecen solamente para efectos de cobrar la indemnización? Allí yo creo que el tema del daño habría que mirarlo con pasos. Pero para eso se necesita que el proceso trabaje eso. Necesitamos un diseño del proceso particular para estos casos que nos dé material probatorio al momento de sentenciar.
Eso sería con lo cual cierro. Muchísimas gracias, disculpará. Gracias a usted. Muy bien. Continuando, tenemos el informe del doctor Jorge Alberto Beltrán Pacheco.